antes de entrar a esto. Mire, el ministerio de nosotros, hermanos, es tan fácil y tan sencillo de cumplir cuando se pone en la vida de cada uno. ¿Cómo sería la vida rutinaria? Usted se para por las mañanas y tiene una costumbre que no tiene otro, al igual que usted. Todos somos diferentes, pero por lo normal nosotros desayunamos o ayunamos. Por lo regular todos vamos y trabajamos y regresamos a las 3 de la tarde. Tenemos un tiempo de oración. Por ejemplo, yo voy manejando y yo me pongo a orar y oigo la Biblia una y otra vez, porque a mí me gusta no repetir las mismas palabras. La Biblia está llena y está rica en contextos humanos, y está llena de argumentos que nos pueden ayudar a nosotros a ser buenas personas, ser buenos ministros. Yo hace rato le decía a alguien, nosotros como ministros debemos de estar listos todo el tiempo, hermano, todo el tiempo. Nunca se me va a olvidar que un hermano pues tuvo un deceso en su familia, y le voy a decir esto, fue tan triste la situación porque no había ningún pastor en el panteón, porque no le hicieron vela a ese familiar. Y ya estando, pues yo ya era ministro, ya estando porque yo me enteré y yo me fui al panteón para enterrar a esta personita, un bebé de hecho. Y ya estando ahí, se acerca el familiar y me dice, pues usted es ministro y nadie vino de mi familia, nadie vino de la iglesia donde yo me congrego. ¿Por qué no usted nos da un sermón y nos canta? Me dice. Y yo me empezó a temblar todo. Pero pues yo ya era estudiado, así que yo me puse a leer la Biblia y comencé a hablar. Todavía lo recuerdo: dejad venir los niños a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Se acuerda? Y ahí dice que la exhortación fue para los adultos, para los apóstoles, porque le impedían a los niños llegar a Cristo. Y yo comencé a disertar ahí y canté 2 cantos, cuando allá se pase lista, y no recuerdo el otro, pero desde ahí aprendí. Pero el pastor que nos ministró y nos enseñó siempre tenía esa maldad, porque es maldad, pero es una maldad muy buena. Él decía: ¿estás listo, Colocho? Porque así me dice él a mí: ¿estás listo, Colocho? Pasa, vas a predicar vos. Y para arriba, nunca llegué sin corbata, nunca llegué sin traje. Él así trabajaba con sus ministros. Y yo quiero que la iglesia, los que formemos aquí, así sean, que a donde vayan lleven debajo de su brazo el mensaje del Señor. Amén. Entonces vamos a hablar de 5 cosas en acción que debe tener un ministro. Pero Pablo va a terminar esta carta y no se le va a pasar por alto decir sobre una carta que se leyó en la Odisea, pero también quieren que esa carta se mande a otro lado y que también se lea. Pero el verso 17 dice: dile a Arquipo. No sé quién era este amigo, pero pareciese que de pronto andaba muy distraído en el ministerio. Mira, dile y que él mire que cumpla el ministerio que recibió del Señor. Comencé diciendo: nosotros tenemos que tener el ministerio como una rutina. Nosotros, los que somos predicadores aquí, no somos iguales al que no predica y al que no canta, hermano. Nosotros somos diferentes. Nosotros estamos revestidos vino santo, y le dio autoridad a Elí, le dio autoridad a Johnny, le dio autoridad a Mauricio, lo puso como copastor. Me dio autoridad a mí como pastor. Hoy ya soy pastor, digámoslo así, independiente, pero pues sí, yo me debo a él. Pero eso no quiere decir que no estoy bajo autoridad. Yo estoy bajo autoridad. Pero nosotros tenemos que cumplir el ministerio que nosotros recibimos un día muy felices. Amén. Eso es muy importante. Vamos a hablar de una verdad que todos deben de saber, y es esta: los ministros deben de equipar al pueblo. Oye, lleves eso a su corazón. Los ministros deben de equipar al pueblo. La verdad 2:
Los ministros hacen la obra ¿de qué? De las pupusas. ¿De ministrar a quién? Al pueblo. Los miembros hacen la obra del ministerio. Es decir, nosotros los ministros ministramos, pero ellos hacen la obra del ministerio. Ellos son el reflejo ¿de quién? De nosotros. Vamos a hablar también de la verdad 3, que es todos somos ministros del Señor, todos, aunque unos tienen responsabilidades, aunque otros no las tengan, todos tenemos una responsabilidad aquí, de llegar temprano a la iglesia, de ser ejemplo, de llegar con nuestros diezmos, de ser ejemplo, de dar ofrendas y que todos nos vean, de ser ejemplo, de llamar al hermano y decirle cómo estás, qué necesitas, de ser ejemplo. Dígame usted, ¿qué es lo que usted hace con el ministerio que el Señor le ha dicho? Pablo dijo retóricamente: decid al ministro, mira que cumpla el ministerio que recibiste en el Señor. ¿En quién lo recibió? Lo recibió en el Señor o del Señor. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, no es que nosotros queramos ser crueles o duros con la iglesia, o no es que nosotros queramos ser carga para alguien, no. Dios es el que está demandando el ministerio. Para usted, ¿qué es Pablo, hermano? Para usted, ¿qué es el apóstol Pedro? Para usted, ¿qué es el apóstol Juan? Si usted dice que son siervos de Dios y que Dios escribió su palabra por medio de ellos, entonces nosotros tenemos que obedecerlos a ellos. Y no es bueno que nosotros solo recitemos Biblia y que nosotros digamos cosas que nosotros creemos que son buenas para alguien más y que nosotros evadamos las 5 cosas que deben de estar en acción, y ahorita las vamos a enumerar. Nosotros necesitamos entender estas cosas que son bien importantes. ¿Cómo me da el Señor el ministerio a mí? ¿A través de qué? ¿A través de qué? De dones espirituales. Amén. Ese es el ministerio que Dios nos da, a través de dones. ¿Alguien aquí tiene un don, hermano? Levante la mano el que cree que tiene un don. Solo unos. No, todos tenemos dones. Ahorita los vamos a ver, porque los dones, hermanos, no nada más son para un cierto grupo, son para todos. Si Dios le dio un ministerio, se lo dio, pero está envuelto con dones. A través de mis dones, estas son las cosas que deben de estar en acción. Los dones espirituales: un corazón dispuesto, llenos de aptitudes, porque la actitud es buena, pero la aptitud es mejor. Mi personalidad, vestirme como un ministro, con corbata o con saco. Esta es la otra cosa. Mi experiencia. Hay gente que dice: es que yo no tengo experiencia para predicar. Pero ¿cómo lo salvaron a usted? Hay una manera de la que usted puede hablar por medio de su testimonio. Entonces, ¿cómo me da Dios el ministerio? A través de mis dones espirituales, mi corazón dispuesto, lleno de mis aptitudes. Esas son mías, yo las tengo que tener. Mi personalidad y mi experiencia. Vamos a hablar de la primera, que son los dones espirituales. Todos tenemos un don. Diga: yo tengo uno. Yo tengo un don espiritual. Dice la Biblia en Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones. Entonces usted debe de tener un don, y ese don lo tiene que explotar, porque la Biblia dice que no importa si Dios te dio uno, de ese Dios te va a pedir cuentas. ¿Se acuerda de los 3, los 5, los 3 y un talento? La Biblia dice que a todos Dios les demandó. Imagínense que yo pienso que ese hombre dijo: pues solo me dio uno, no creo que le importe tanto. Y la Biblia dice que le importaba tanto que se lo dio al que tenía 5 y le sumó responsabilidad al que hizo los 10, que es el de los 5 talentos. Entonces en Romanos 12:6 nosotros tenemos diferentes dones y los tiene que haber.
vamos a hablar de los dones. Aquí están los dones. 1 Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois, ¿qué dice? ¿El cuerpo de quién? De Cristo, y miembros de cada uno en particular. Dice el verso 28: y a uno puso Dios en la iglesia. Fíjese, no dice a unos. Si dijese a unos, pues está bien. Pero dice: a uno puso Dios en la iglesia. Primeramente, ¿cómo? Apóstoles. Algunos son apóstoles. Pero luego dice: a otros los puso como profetas. A otros, el tercero, los puso como maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan. Los que ayudan, que a nadie le gusta eso. Los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Y pregunta Pablo lo siguiente: ¿son todos apóstoles? Porque todos querían ser apóstoles. No, de ninguna manera. ¿Son todos profetas? Pues tampoco. ¿Todos son maestros? Pues tampoco. ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen dones de sanidad todos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todas las lenguas? Pero dice el 31: procurad pues los dones que son mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Y qué era Pablo? Un siervo del Señor. Un siervo del Señor que estaba listo en todo momento. Entonces, analizando bien esta escritura: vosotros pues sois el cuerpo del Señor, y miembros cada uno en particular. Y miembros cada uno en particular. O sea, si usted dice que es miembro del cuerpo de Cristo, usted particularmente tiene que tener algo. Dice: y a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente, pues la base, los apóstoles. Cuando Pablo está hablando esto, para entrar en el contexto, Pablo defiende su ministerio. ¿Oyó? Porque muchos no lo veían como apóstol. De hecho, los judíos, hermanos, son muy duros con Pablo. La historia habla muy mal de Pablo. Hablan de que Pablo es un desertor, de un traidor a la ley. En estos momentos, si usted se entrevista con un judío, eso le va a decir. Mire, hay judíos que dicen, en el capítulo 1 de San Juan, en el verso 11, los judíos hablan pero tan bonito de ese verso, pero lo malinterpretan. El verso 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Primero dice a lo suyo, que es el pueblo, y luego ya se refiere individualmente a los suyos, o sea, sus familiares, porque él era de la tribu de Judá, primos de Benjamín, primos de Neftalí, primos de Zabulón, toda su familia pues, y todos no le creyeron. O sea, sé que esto del ministerio, hermano, hay gente que no nos va a creer en el ministerio, hay gente que nos va a ver mal. De hecho, Jesús dijo: nadie es profeta en su propia tierra. Y los mismos judíos todavía siguen golpeando el ministerio de Cristo, y claro, el de Pablo también. Pablo como un desertor, y el Señor, nuestro Dios todopoderoso, lo tienen como un mentiroso, como un falso Mesías. Pero nosotros tenemos la evidencia más clara y más exacta. Dios nos sella con su Espíritu Santo. Hablamos en lenguas. Eso, dicen ellos, no es más que emoción. No, es verdad. Porque nosotros sabemos que éramos, y la transformación vino cuando Dios nos comenzó a tocar. Pues esa experiencia necesitamos usarla con las personas de allá afuera. Dele un aplauso al Señor. Entonces, no todos somos profetas, no todos son apóstoles. Yo, en lo personal, yo no respetaría a alguien que me diga que es apóstol, hermano. Yo no. Si me dice: yo soy apóstol fulano de tal, yo no les creo, hermano, porque solo hubo 12 apóstoles, ya no hay más apóstoles. Y hay otro, y el tercero, y Pablo mismo lo dice: a mí me apareció y me dio el ministerio del apostolado, pero esto fue como un abortivo. Esto fue como algo inesperado para mí. Y la Biblia sí lo señala a él, y Dios lo respalda a Pablo. Pero más abortivos ya no.
más apóstoles ya no puede haber. Y no todos son profetas. Aquí debería haber gente que necesita oír eso, porque todos se creen profetas. No, la iglesia, toda la iglesia es profeta, porque siempre en su alabanza profetiza la venida de nuestro Señor Jesucristo. En su santidad profetiza la venida del Señor. En su santidad profetiza. En todo lo que hace, en su liderazgo profetiza. El Señor está cerca. Por eso se guarda, por eso obedece, por eso está en la iglesia, por eso ayuda, por eso protege, por eso se mantiene fuera de las contaminaciones del mundo. Eso es profecía. Y ya no hay más que decir. Sí, hay el don de profecía, pero para que el don de profecía se afine y se vea real y tal como es, hay muchos requisitos, entre esos que se cumpla lo que dijo. Si a mí alguien me viene y me dice que me voy a morir en 3 días, no me puedo morir en 4, me tengo que morir en 3. Si alguien a usted le dice que va a ser millonario, oiga bien, tiene que cumplirse con una fecha, porque Dios así habla. Dios nunca está titubeando. Hay gente que dice, Dios te va a dar tienes un ministerio, varón. Yo conozco a alguien que siempre me lo dice, tus ojos me dicen esto. Pues si mis ojos dicen muchas cosas, que tengo sueño, que tengo hambre, que estoy débil, que me falta calcio, que me falta hierro. Mis ojos pueden decir muchas cosas. Y decirme que yo tengo un ministerio muy grande, eso ya lo sé. El problema es que yo soy flojo. El problema es que yo no lo quiero cumplir, porque hay 5 cosas que hay que poner a acción. Y la primera es esa, que nosotros debemos de creer en los dones espirituales. Y dice la Biblia, buscad, procurad los mejores dones. Pero yo aún les doy algo mejor, dice Pablo. ¿Qué? Pues sean siervos del Señor. Entonces la profecía, el ser maestro, yo soy maestro, ahorita estoy enseñando. Ese es un don. Luego dice el de hacer milagros. Y luego dice aquí el de hacer sanidades. Y ese milagro lo tienen esos 2 dones los tienen agarrados de la mano. Y no es así. El hacer milagros es decirle aquí al hermano René, venga. No se va a parar, hermano. Venga, es decirle, ahorita Dios le va a mostrar algo. Y que le vamos a decir, trae un pañuelo, sáquelo. Cierre sus ojos. Y decirle, ahorita cierre la mano, ahorita Dios va a hacer que de ese paño, cuando usted lo apriete, salga agua. Eso es un milagro. ¿Oyó? Eso es un milagro. ¿Se acuerda de la transformación del agua en vino? Ese es un milagro, que es una sanidad. La sanidad pasa sin pedirla. Alguien ora por sanidad y al otro día viene, me dolía aquí, ya no me duele, y se empieza a sobar. ¿Y qué pasó? Pues sanó. Solo eso, sanó. Pero eso lo hace el que oró desde aquí. No tiene ni que tener la visión de, el Señor me está mostrando que tú estás enfermo de tus riñones. No, solo es el don. Oró por sanidad y la gente sanó. O sea, confunden las cosas, querido hermano. Y no debe de ser así. Un día yo fui a un día del obispo, hace varios años ya, creo que fue en el 2012, y una hermana tenía un problema muy serio en su matriz. Muy serio, muy serio. Tenía una hemorragia, pues. Eso era siempre. Y estaba cansada, tenía el vientre así. Y dice ella que ella renegó porque ella no quería ir a ese lugar, porque pues cuando va uno ahí siempre dicen que en esa denominación hay que llevar un presente al obispo y no van todos, van los ministros, tenía uno que ir a fuerza, y iban las esposas de los ministros y si el pastor solo tiene 2 ministros, le dice queremos 10 familias, entonces, o 5 por lo menos, entonces se les da la tarjeta y la tienen que pagar. Entonces dijo, todavía de que vamos a ir a acompañar y hay que llevar regalo, hay que pagar la inscripción, decía ella. Pero ella andaba enferma del vientre. Entonces dice ella que cuando llegaron a la recepción, porque allá se hacen en hoteles donde caben 400, 500 personas, o sea, va a ir un distrito de 1700 almas, entonces van a ir por lo menos 500. Entonces dice ella que le dieron su mesa porque hacen todo muy bonito, como que va a entrar el presidente de los Estados Unidos. Se honra muy bien a los ministros ahí. Entonces dice que cuando puestos de pie va a entrar el obispo del distrito fulano de tal, y dice ella que nada más dio 2 pasos el obispo con su esposa, de hecho un gran hermano, yo lo conozco,
Y pasó, dice ella que empezó a querer llorar, a llorar y a llorar. Y dice que ella sintió como su estómago, su vientre comenzó a sentir una frescura. Algo sobrenatural la tomó. Y desde ese momento se acabaron los quistes. Se acabó todo. Ese es un don. Ese es un don, ¿me entiende? Ese es un don de sanidad. O sea, no hay que cantar no hay que ministrar, no hay que gritar para que se dé a ver un don. Los milagros pasan de muchas maneras, pero lo que sí, los que debemos de administrar y tener muy en serio esto. Nosotros necesitamos entender esto. Entonces, hablando de los dones, pues vamos a hablar de nuestro corazón y vamos rápido, solo tengo 17 minutos. Todos sentimos algo, ¿por qué? Porque tenemos un corazón. El problema es, ¿dónde está nuestro corazón? Si en el interés de que mis dones se desarrollen. Porque si mi corazón está apartado de la benignidad, de la bondad, del amor, de los dones de Dios, ¿qué cree que va a pasar? No va a pasar nada. Tenemos un corazón simple, un corazón malo, un corazón distraído, un corazón meramente de carne. Nosotros necesitamos saber qué es lo que estamos sintiendo ahorita mismo. Usted ya sabe por qué no funciona el don de usted. Porque su corazón tiene esto, lo que dice la Escritura. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué atesora mi corazón? ¿Dones? ¿Necesidad, ganas, hambre de ministrar a Dios? ¿O de competir con el hermano? Porque la competencia por predicar mejor que Elí, eso te trae desgracia. La competencia por predicar mejor que Johnny, o vivir o trabajar o tener lo que el individuo tiene, pues ese es el tesoro que está opacando el que de verdad debería de estar, el tesoro de Dios, el llamado, la autoridad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, déselo fuerte, hermano. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón, hermano? En el lugar y en el momento que Dios quiere, como ministro del Señor. Porque mire, seamos sinceros, lo reto a que levante la mano. ¿Cuántos estaban anhelando el culto de hoy? A ver, ¿cuántos? Mañana me tiene que tocar el Espíritu Santo. Yo sé que no todos. Y yo preocupado por hacer un buen sermón, porque yo sí tengo que pensar en el culto. Pero a veces digo, pero a veces lo hago por responsabilidad. Porque yo soy el pastor y a fuerza tengo que predicar y me tienen que ver sonriente y me tienen que ver alegre y no se tiene que dar cuenta que uno dice no me dio de desayunar y cosas por el estilo. A veces es más la responsabilidad y mi tesoro está en las apariencias. Nosotros necesitamos entender qué queríamos para hoy. De verdad, ¿qué queríamos para hoy? Otro culto igual. Yo pensando, irá a venir Joana al culto. Lleva 4 domingos que no viene la ingrata. Eso no importa para mí, no debe de importar. Porque ella tiene una responsabilidad. Eso es ajeno a mi vida. Mi tesoro debe de ser, voy a ministrar y yo voy a ver la gloria de Dios en fulano de tal. Hoy tiene que haber una transformación, porque estoy lleno de dones. Y tienen que estar en acción esas 5 cosas. Ya quemé a Joana, pero no era un ejemplo. Pero donde esté vuestro corazón, ahí estará vuestro tesoro. ¿Aclarado lo del corazón, lo de los dones y el corazón? Nuestro corazón juega un papel muy importante, hermanos. Porque ¿de qué sirve estar lleno de fuerzas? Oiga bien lo que le voy a decir. ¿De qué sirve estar lleno de fuerzas y su casa llena de piedras? Porque mire, hay veces que usted llega a la casa, yo he llegado a casa de gente que uno tiene que andar así. Y te dicen, siéntate hermano, pero ¿dónde? Está lleno de cobijas, lleno de juguetes y uno pasa de puntitas así. Gracias hermana, qué bonita casa. Uno es bien mentiroso. Pero que la verdad, nuestro corazón está mal. La persona está distraída. Mire,
Pongo este ejemplo porque a veces las personas tienen un corazón tan enfermo que lo reflejan con su cuarto tirado, con sus zapatos en la sala, con ropa de 3 semanas que no han lavado. Los analistas dicen que para conocer bien a una persona uno tiene que hacer 3 cosas. La primera, ver cómo habla, ver su comportamiento corporal y entrar a donde duerme y donde convive todos los días. Y nos damos cuenta qué clase de persona tenemos en la iglesia y qué clase de corazón tiene ella. Su corazón tiene amargura, ese es su tesoro, distracción, flojera, no está activo, está enfermo, le falta hierro, le faltan un montón de cosas. Nuestro corazón juega un papel muy, muy, muy importante. Si el corazón no está centrado en el tesoro de Dios, está pobre, no tiene nada que dar, hermano. No tiene nada que dar. Así tengas un montón de dones, pero si tú tienes una debilidad espiritual, no vas a llegar a ningún lado. Porque algo es cierto, lo que Dios da no lo quita, hermano. Usted tiene algo importante en su vida. ¿Se acuerda del rey Saúl? El rey Saúl seguía siendo rey. No lo quitó Dios. No lo podía quitar. Porque Dios es bueno, Dios es amoroso. Aún David, siendo ya rey, dijo: yo no puedo tocar al ungido de Dios, porque eso nunca se quita. Nosotros necesitamos entender eso, amados hermanos. Aptitudes. La tercera cosa, y voy rápido. Todos sabemos algo. ¿Qué dice la Biblia? Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó ¿qué? Sus bienes, dones o talentos. A uno dio 5 talentos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos algo. Sabemos lo que Dios nos entregó. ¿A poco usted puede llamar a Dios mentiroso? Nosotros no podemos llamar a Dios mentiroso. Dios nos dio algo. Porque yo recuerdo muy bien, y usted también, cuando nos enamoramos por primera vez de Jesús, de verdad. Cuando de verdad comprendimos la doctrina de la unicidad y comprendimos a ese Dios amoroso que vino en la persona de Jesucristo y mostró su amor para con todos. Nosotros dijimos: yo quiero ser evangelista. Yo quiero ser pastor, y yo quiero ser el hombre más espiritual, más ayunador. Y conforme fueron pasando los años, se terminó el deseo. Es decir, la aptitud menguó. Porque la actitud, y ya lo hemos explicado muchas veces, y la aptitud son cosas muy diferentes. La actitud es actitud. Es una persona, pues, educada. La actitud es que el hombre que viene un hombre allá, ¿verdad? Que él abra la puerta y yo le diga: bienvenido. Pero la aptitud es correr a la puerta, abrirle la puerta y decirle: pásale. Esa es aptitud. Algo extra, algo que mucha gente no quiere hacer, lo extra. Fulano de tal, la familia de tal le toca lavar los baños. Esa es aptitud. Ok, mire, a la familia del hermano Johnny le toca lavar los baños, pero él va a venir a las 11 a lavar y yo llegué a las 10:50. ¿Por qué no sacarle la basura y hacerle el trabajo más fácil? Eso es aptitud. Nosotros debemos de estar a la orden. Allá donde nosotros empezamos el ministerio, el pastor decía algo, que nosotros necesitábamos ser unas personas, él decía así, al chilazo. ¿Por qué decía eso? Porque dice que allá en Guatemala, porque él es de Guatemala, había un señor que se llamaba Domitilo y le decían Chilo. Y cuando el señor locutor llamado Chilo estaba en su forma ¿cómo se llama? De locutor, él se le adelantaba a la gente: mire, yo ando buscando una alabanza, pero Dios es amor. Ah, pues como era apostólico, pues mire, la que nosotros le recomendamos es la de Rubén Mascareño. Dios, grande es el amor de Dios. O sea, la aptitud era ofrecer cosas, ofrecer. Entonces le decían, pero cuando estaba otro locutor le decía: bueno, nosotros estamos llamando para que nos den una alabanza, pero la queremos al estilo chilazo. O sea, porque Chilo era bueno para eso, pues. Él se adelantaba. Esa es aptitud. Nosotros necesitamos aptitud. ¿Cuál es la aptitud? Ser insistente en que Dios entregó un talento. Aunque los demás no lo crean, a usted Dios le entregó un talento. ¿Dónde está? No sé. De pronto
manera, el modo de vivir, hizo que se enterrara ese talento. Hoy nos va a costar porque hay que desenterrarlo antes de que venga el Señor a pedir cuentas. Decisión, administrar, aunque no lo digan, porque lo tengo en mí, lo recibí de Dios. Pero el pastor decía esto. Decía, cuando un hermano vea que son las 11:50 y no se para a orar, párese uno de los ministros. Yo, así decía, yo le doy permiso, póngase a orar para que el ministro que le toca presidir el culto despierte. Porque hay veces que los ministros solo llegan, hermano, se me hizo tarde, pero aquí estamos, lea la Biblia en el nombre del Señor. Ya le robó tiempo al Señor. Un ministro que va a dirigir la alabanza, que va a dirigir el culto, 5 minutos antes ya está aquí, manos puestos de pie, vamos a orar. No le va a robar tiempo al Señor, porque el tiempo es bendito en la presencia del Señor. Entonces, eso es aptitud. Entonces, nosotros necesitamos tener la decisión de administrar, aunque no lo digan. ¿Por qué? Porque lo recibimos ¿de quién? De nuestro Dios. Personalidad, y esto no les va a gustar a algunos, pero la personalidad es muy importante, hermano. La personalidad encierra muchas cosas: nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de mirar, nuestra manera de presentarnos, nuestra manera de dirigirnos a la gente. ¿Ok? Todos somos de alguna manera necesarios. Tu personalidad va relacionada con lo necesario. Hay personas que no se creen necesarias. Ya lo saludó de fulano de tal, ya estuvo, ya se hizo el trabajo. No, la personalidad se debe de jugar. Es un papel que todos deben de jugar. Que Johnny vaya y salude a tal visita, está bien. Pero yo como pastor, usted como miembro del cuerpo de Cristo, tiene algo que se llama gracia y hace falta ese incentivo en esa alma. No porque alguien ya fue y dio la bienvenida, todo se acabó. No, la personalidad es bien importante. La manera de comportarnos, de hablar, de presentarnos, de darnos a conocer es bien importante. Ese es un talento que a nadie le gusta, es un don que nadie quiere usar y se excusan diciendo, ya alguien más lo hizo. Mire lo que dice el verso 17 y 19. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Dice Pablo. Si todos fuesen oídos, ¿dónde estaría el olfato? Pero si todos fuesen un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Imagínense que todos fuéramos el ojo, o que todos fuéramos el pie, o todos fuésemos el pecho, la espalda. Nuestra iglesia tiene un papel de mostrar todo el cuerpo del Señor. Ya cuando se va a la visita, usted no lo sabe, pero dice, Julanito de tal me abrazó. Eso nunca lo había hecho nadie. Y luego, pero vino el otro hermano y de lejitos me dio la mano, como que le di asco. Y el otro nomás, Dios le bendiga, bienvenido, y me dio la espalda. O sea, la personalidad es bien importante. Las almas no se quedan muchas de las veces porque nosotros no somos buenos. No somos buenos receptores. No tenemos ese, dicen por allá, ese imán. Nuestra personalidad es bien importante. Desde aquí a veces da pena decir, bienvenido hermano. Yo a veces quiero decir, ese es mi copastor, si usted necesita algo vaya con él. Y el hermano con playeritas aquí. ¿Cómo decir que es el copastor? Y Juliano de tal es el ministro, hermano. Viene sin corbata. No, somos alguien importante, hermano. Somos alguien que da seguridad. Y sí se mira el hermano, su atuendo lo dice. Usted va a una corte, hermano. La verdad, yo pocas veces he ido a una corte, tal vez 2 o 3 veces aquí en Estados Unidos, y he llegado casual. Pero cuando usted llega a esas cortes, la mayoría, el jurado, el juez, los policías adentro de la corte, fuera de la corte no, pero la mayoría dentro de la corte traen corbata, andan muy decorosos. Y los magistrados, los abogados, todos llegan muy, pero muy bien presentados. La iglesia representa el cielo, hermano. Nosotros necesitamos tener una personalidad muy bonita. Vamos a tener que parar eso de venir como queramos a la iglesia. Un día me dijo Joana, el otro día usted llegó muy cochino a la iglesia. No, está bien. Y me empecé a reír y le digo, cochino. Y me dice Eunice,
Es que así hablan los, ¿cómo digo? Los salvadoreños. Llegó muy mal vestido. Llegué barbón, ¿verdad? Con una playera manga larga. Yo sentí una gran vergüenza. Pero me dijo la verdad. Y tuve la osadía de subirme aquí al púlpito a saludar. Yo dije, no vuelve a pasar eso. Y desde ese momento yo he cuidado eso. La personalidad es importante. Duele, soy el pastor. Pero si no te dicen las cosas, no te alinean, hermano. Tú pierdes mucho. Tú eres un príncipe del Señor. Tú no eres cualquier persona. Tú tienes un trabajo que hacer dentro de la iglesia. La experiencia con lo que todos nos topamos, y es el último punto y vamos concluyendo, deme 4 minutos. La experiencia, hermano, la experiencia. Todo el mundo dice que yo no tengo experiencia, no sé cómo hablarle a la, ¿cómo no va a saber usted, hermano? ¿Cómo es que se pelea con el esposo si nunca ha tenido 2 esposos? ¿O cómo es que se pelea con su mamá? ¿Cómo es que se pelea con su esposa? ¿Cómo es que se pelea con su esposo? ¿Cómo es que se pelea con sus papás? ¿Cómo es que se pelea si usted nunca ha tenido experiencia? Hay cosas que son tan fáciles de hacer y que nosotros tenemos la osadía de decir, no lo puedo hacer. Sí, sí podemos, en todo podemos. Si nos gritan, gritamos. Si nos regañan, también aprendemos a regañar. A nosotros nos salvaron. A nosotros nos enseñaron, a mí me dieron las 7 semanas de bendición que se llama el estudio Árboles de Justicia. Yo me aprendí de memoria esos estudios. No tengo que estudiarlos para saber cuál es el paso 1, el 2, el 3, el 4 hasta el 7. Tengo las carpetas, ya no las uso porque yo llego y yo solo abro la Biblia y comienzo a dar. Usted tiene que tener algo de lo que usaron para que pudiese usted impactar a alguien, que es un talento que todos deberíamos de tener. Todos desarrollamos ¿qué? Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando la sabiduría entra en tu corazón, mire lo que hacemos nosotros, hermano, cuando decimos que no tenemos experiencia. Llamamos a Dios mentiroso o nos llamamos faltos porque no buscamos a Dios o no hemos puestole atención a Dios. Dice, cuando la sabiduría entra en tu corazón y la ciencia fuera grata en tu alma, dice aquí, la discreción te guardará, te va a preservar ¿qué? La inteligencia. Y nosotros, hermanos, es bien fácil ser inteligente. Es bien fácil usar de esa experiencia. Si usted no sabe versos bíblicos, sea usted ¿cómo se llama? Persuasivo con la gente en decir, pues no sé Biblia, pero mira, te voy a contar algo. Qué bueno que viniste, yo así vine un día. Y contar la experiencia como lo que contábamos el viernes sobre cómo Dios me salvó. Y no aburra a la gente. Cuente, Dios me salvó. Mire, yo era un borracho. Usted se va a dar cuenta si la persona se interesó. De veras, a ver, ¿y cómo le hacía usted? A ver, ¿cómo tomaba? Si usted dice gracias, si le dicen no, gracias, yo he venido porque yo necesito el milagro de Dios. Bueno, pues también Dios hizo el milagro en mí. Experiencia, cómo enganchar a la gente. Porque el vendedor, cómprame, no está cómprame. Mira, le sirve para esto, Julana de tal lo compró e hizo esto y esto. Y cuando uno se da cuenta ya le compró un montón de ollas al de Royal. Ni cuenta se da uno, porque son inteligentes. La experiencia está basada en la inteligencia. Nosotros necesitamos entender eso. Hay que usar de la razón en nuestra vida, hermanos. Porque si hacemos eso vamos a llegar lejos. Mire lo que dice. Hay quienes se sienten menos o no les importa no estudiar, no se preparan. Todos tenemos la experiencia que Dios usó. ¿Para qué? Para llamarnos. Y nosotros estamos en contra de alguien que diga, no estoy listo, no estoy preparado. ¿Cómo que no? ¿A poco ha escuchado un sermón? Yo tengo, la otra tablet tiene 700 sermones, hermanos míos. De esos 700 sermones no me acuerdo, pero sí de ni uno. Hace falta volverlos a dar. Tengo sermones desde el 2010 yo. Todos mis sermones están ahí. Y el día que yo decidiera que ya no quiero ser cristiano, ya no quiero ser pastor, yo voy a mirar esa tabla y me va a señalar, tienes experiencia, sinvergüenza, tienes experiencia, tú eres alguien de parte de Dios, tú no eres cualquier persona. Hermano,
cuando usemos ese don de la experiencia en nuestra vida, esa cosa que debe de estar accionada en nosotros, nosotros no podemos decir que somos cualquier persona, porque sabemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Para un ministro exitoso o efectivo se necesita ¿qué? Dedicación. Solo eso. Accionar esas 5 cosas. Dones. ¿Qué otra cosa? Ya se le olvidó. Póngase de pie, hermano. Dones, corazón. ¿Qué más? Ayúdenme. Les mencioné la puerta. Aptitudes, van 3. Debemos de tener experiencia. Nosotros necesitamos entender el llamado que Dios nos ha hecho. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfano es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado en el servicio, en el ministerio de los santos, dice Pablo. ¿Qué podrían decir de usted, hermano, el día de mañana? ¿Qué podrían decir de usted? Ya sabemos que el hermano fulano de tal, bien flojo, no le gusta predicar, no lo tomen en cuenta. Pero aquí Pablo está recomendando a un amigo, está recomendando a alguien que ha dado todo por el ministerio. Mire, yo estoy sintiendo de parte de Dios, y lo voy a decir de una vez. ¿Ya no estás grabando vos? Que yo voy a hacer elecciones